Orar es tocar el corazón de Dios con un corazón. ¿Será que a Dios lo podemos engañar? No. ¿Quién engaña a Dios? Entonces lo mínimo que Dios espera de nosotros es que seamos sinceros, porque a Dios no le podemos ocultar nada. A Dios, ¿quién lo engaña? Nadie puede engañar a Dios. Entonces Dios espera de nosotros que en nosotros haya sinceridad, porque lo contrario a la sinceridad se llama orgullo. Entonces cuando nuestra oración tiene orgullo, ¿será que esa oración llega delante de Dios? El caso de las parejas, se pelea por bobadas, ¿cierto? Y en ocasiones la pareja se acuesta. ¿Y cómo se acuesta? Y la Biblia, ¿qué dice? La palabra dice: no se ponga sobre. Porque imagínense que mi hermano esa noche se acostó bravo, mi hermana, los dos se acostaron bravos, furiosos. Y esa noche el arrebatamiento, o esa noche una tragedia, un terremoto, y se murió uno de los dos. ¿Qué pasó ahí? Directo, sin escala. Usted sabe para dónde. Entonces, anota, título: ¿cómo es la forma? Entonces, Dios espera en nosotros algo muy sencillo, que es que sinceridad. Señor, esta mañana me enojé. Señor, esta semana hice esto. Esta tarde, Señor, te abro mi corazón, te cuento mis cosas. Y la palabra de Dios dice que ¿cómo es la forma? Mire cómo nos enseña. Nos dice que la forma es ¿en qué? En secreto. Mateo 6:6. Entonces, mire lo que dice el texto. Tú cuando ores, entra a tu aposento. Pero además agrega algo. Dice: cierra. Entonces, al cerrar la puerta, ¿qué hay ahí? Secreto. Es decir, que Dios siempre va a desear que nosotros tengamos un tiempo en secreto con Dios. Es bueno orar en grupo, en comunidad, en una actividad, en un culto el domingo, en un pozo familiar, en una reunión de jóvenes, etcétera, etcétera. Es importante, pero lo esencial, lo que pide Dios, es que nosotros tengamos un tiempo de secreto con Dios. Y miren las condiciones. Dios dice: cuando tú ores, entra ¿dónde? Está hablando de un lugar de intimidad. Porque, mire, ¿por qué Dios pide secreto? Dios pide secreto porque a nosotros nos confunde, nos distrae el bullicio, el ruido, el celular, el televisor y tantas cosas que nos pueden confundir, nos pueden distraer. Y entonces al distraernos no vamos a escuchar la voz de Dios. Por eso Mateo 6:6 dice: cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra. Entonces cuando nos está diciendo de cerrar la puerta, está diciendo va a haber una intimidad entre un padre y un hijo. Qué bueno, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer de nosotros un hábito la oración. Debe formarse en nosotros un hábito. No es que yo ore cuando tenga solamente problemas. No, porque eso no tiene razón de ser. Lo que Dios busca, nos quiere enseñar a través de su palabra, es que nosotros hagamos de la oración un hábito, un estilo de vida, porque Jesús lo hizo con el Padre. Jesús iba por las calles, entraba a la sinagoga, visitaba las casas, iba al monte, pero llegaba un momento donde él, ¿qué hacía? Se apartaba a orar. Y mire que cuando Dios nos invita a ir al lugar secreto, dice: y mi Padre que está ¿qué? En lo secreto te recompensará. Entonces mire lo que está diciendo el texto. Dice: el que se humilla en secreto, ¿Dios qué hará? Lo recompensará en público. Ahí lo dice en el texto que leyeron.
El que busca a Dios en secreto y se postra, se humilla, y mi Padre que está en lo secreto, ¿qué hará? Lo va a recompensar en público. Usted no necesita estar diciendo, pastor, si sabe que me arrodillé, mire, tengo callo aquí. No, usted no necesita decir nada de eso. Pastor, si sabe que estoy llorando. No. Sencillamente Dios, sin que usted abra la boquita, Dios lo va a recompensar en público. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a recompensar? Porque usted anteriormente, ¿qué hizo? En secreto, con humildad, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Y por qué Dios quiere esto? Porque existen tres tipos de personajes. Está el primer grupo, que se llama el grupo de los hipócritas. Ese primer grupo, dicen buscar a Dios, pero entre comillas. Pero Dios se está dando cuenta que en su corazón solamente hay ¿qué? Hipocresía. Y si hay hipocresía, hay orgullo, hay vanidad. Señor, perdóname, pero es que esa esposa que me has dado, tú sabes que yo no quisiera, Señor, pero es que ella hipócrita. El hipócrita siempre hace así, ¿cierto? Él no dice, sí, Señor, yo la embarré, yo fui que empecé a incendiar el rancho, Señor, yo fui, sí, es que soy torpe. No, el hipócrita nunca hace eso. El hipócrita siempre se va a justificar, siempre va a tener la razón. Entonces, ¿cuál es el problema del hipócrita? Que el hipócrita dice ser lo que no es. ¿Será que Dios lo podemos engañar? No. La Biblia dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca, Dios ya sabe lo que le vamos a decir. Así de sencillo. Dios ya sabe lo que le vamos a decir, lo que le vamos a pedir. Vamos a formar de la oración una cultura. Entonces, el primer grupo es el grupo de los ¿qué? De los hipócritas. Nunca vayamos delante de Dios a justificarnos. Porque si yo me justifico, paso a ser un ¿qué? Hipócrita. Dios, ¿qué quiere de mí? Un corazón sincero. El segundo grupo es el grupo de los gentiles. ¿Cuál es ese grupo de personas? El cristiano chino. Un domingo sí, un domingo no. Entonces, ese grupo de gentiles es el grupo que nunca le han entregado su vida al Señor a pesar de que están en la iglesia. ¿Será que los hay? Entonces, ¿qué es lo que hacen ese tipo de personas? Solamente van a un servicio, van a buscar de Dios, solamente a que Dios le dé panes y peces, que se los multiplique. Es decir, que solamente buscan la bendición. Solamente buscan que Dios les solucione su problema económico, emocional, bueno, llámese como se llame el problema. Pero nunca van al servicio a rendir su vida delante de Dios. Hoy iba por la calle y me encontré una hermana de la iglesia. Y la hermana me dijo, pastor, estoy feliz. Le digo, ¿por qué, mujer? Dijo, porque ese servicio del domingo, eso para mí fue un encuentro lo que yo tuve el domingo. Dijo, esa palabra fue para mí. Yo no hacía sino llorar, temblar, ahí caí al piso. Eso para mí fue una experiencia sobrenatural lo que yo viví. Dijo, y desde ese día tengo una paz en mi corazón. Porque cuando nosotros vamos al servicio, debemos de ir a la iglesia. Porque nosotros necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Porque los gentiles, ¿qué hacen? El gentil cree que si él no va a la iglesia, Dios se va a morir, Dios se va a acabar, Dios va a perder el trono, Dios va a dejar de ser Dios. ¿Quién es el perjudicado si no va al servicio? ¿Cierto? Deje de ir, mi hermano, al servicio, deje de ir 20 días al servicio. ¿Y qué cree que sucede? Yo siempre les he dicho algo. Les he dicho, y si lo quiere anotar, anótelo. Las moscas se paran sobre la hornilla cuando la hornilla está apagada. Es decir, que cuando una persona deja de asistir a la iglesia, de buscar de Dios, la hornilla se le ¿qué? Y el enemigo
le cae como moscas. Entonces no es que el pastor quiera molestarles, que busque de Dios, que se meta con Dios. No, no, no. Está preocupado por su vida espiritual. Entonces el gentil le da igual de ir a la iglesia, y cuando va a la fija es porque Dios quiere que Dios le solucione algún problema. Él no va porque necesita de Dios, porque porque va a decir: yo sé que hay una palabra para mí de bendición esta semana en este servicio, y no sé qué palabra va a traer el Señor, pero Él conoce mi necesidad y por eso voy al servicio. No, el gentil no piensa así. El gentil, primero está el paseo, está el baby shower, está la invitación allí, y Dios en tercer lugar. Pero eso sí, cuando viene el caos, el problema, es el primero que llega a la iglesia. Porque no solamente busca a Dios cuando tiene problemas, solamente empieza a clamar cuando tiene necesidades. Y tenemos el tercer grupo, que es el grupo de los discípulos. ¿Cuál es ese grupo? Son aquellos que aman al Señor y lo siguen en cualquier circunstancia. Haya abundancia, haya escasez, esté sano, esté decaído físicamente, haya dificultades, no haya, siempre está ahí y lo busca y ora a Dios. Entonces, el grupo de los discípulos, ¿cuáles son? Entonces, son aquellos que aman a Dios, le siguen y oran, sea la circunstancia que sea. Hay abundancia, buscamos a Dios. Hay escasez, buscamos a Dios. Hay dificultades, buscamos a Dios. No las hay, buscamos de Dios. Título: ¿qué se involucra aquí? ¿Qué es lo que se debe involucrar? Número 1, lo primero que se debe involucrar es mi voluntad. ¿Sabe que la voluntad nuestra ni siquiera le pertenece a Dios? Porque la Biblia dice que Dios a nosotros nos dio ¿qué? Libre ¿qué? Para que nosotros ¿qué? Escojamos. Entonces, lo primero que debe estar involucrado en esa oración que nosotros hacemos siendo discípulos, no de ninguno de estos dos grupos, ¿cierto? Lo primero que se debe involucrar ¿qué? ¿Qué quiere decir esto? Que yo busco a Dios porque realmente a mí me nace, no porque me lo imponen. Porque si mi hermano va a orar cada vez que se lo imponen, hermano, su oración no va a pasar del techo. No, yo oro hoy porque el pastor dijo que tenía que orar, entonces sí oro. Dios respeta nuestra voluntad, y lo que Dios espera es que mi hermano ore, que nosotros oremos, porque nosotros hay una necesidad. Que la necesidad nace en nosotros. No, yo tengo que orar porque en mí hay una necesidad de orar. Yo tengo que buscar de Dios. Entonces ahí es mi voluntad. ¿Qué? ¿Será que me están cogiendo del cuello? ¿Me lo están imponiendo? No, me nace. Me nace la necesidad de buscar a Dios, y no es porque me lo impongan. Mi amor, ¿por qué no ora? Que yo hace días veo que no ora. Le está diciendo a la esposa al esposo, como vergonzoso, ¿cierto? O el padre que le tiene que decir al hijo: hijo, pero ¿por qué no oras? Y el hijo: ay, está bien, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Será que esa oración llega delante de Dios? No, no, porque el muchacho está orando ahí por pura imposición. Es decir, que Dios se va a agradar cuando ve que yo oro, que mi hermano ora, solamente porque encontramos en nosotros la necesidad y no porque nadie nos lo está diciendo ni imponiendo. El día que mi hermano ore porque alguien se lo dijo, le está dando torta, cantaleta, esa oración no pasa a ser más que una oración religiosa. Solo palabrería, correcto. Lo otro que debe estar involucrado se llama sabiduría. ¿Sabía mi hermano que nosotros debemos de tener sabiduría para orar? ¿Qué tal yo diciéndole? Le pongo un ejemplo. Señor, te pido, mi suegra no me la aguanto, tú sabes, Señor. Señor, ¿te la llevas o te la envío? ¿Será que eso llega delante de Dios? ¿Ahí hay sabiduría? No hay sabiduría. Señor, ese vecino de al lado que me bota la basura, que me hace la vida a cuadritos, Señor, yo lo veo, Señor, perdóname, pero yo quisiera estrangularlo. Yo quisiera. No, ahí no hay sabiduría. Nosotros tenemos que conectar esto con esto, la boca con el cerebro, cuando estamos orando delante de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Me voy de viaje. ¿Ahí que está involucrada? La voluntad, correcto, la voluntad. Me voy de viaje. ¿Quién lo dice a mí?
Mi voluntad. ¿Hay dinero? ¿Quién interviene ahí? La sabiduría. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? Me voy de viaje, me dice mi voluntad. Pero la sabiduría me dice, ¿hay dinero? Es sencillo, ¿cierto? Es muy sencillo. Y si la sabiduría le dice, no hay dinero, ¿usted qué dice? Empeño hasta la suegra. No, es que hay gente que si tiene que salir a pasear y si tiene que empeñar el televisor, lo empeña. Y la sabiduría, hay gente que no le interesa endeudarse. Perdone que le haga el ejemplo, sí, que me salga un poquito. La sabiduría le está diciendo, no hay. O a lo mejor la sabiduría le dice, hay dinero, pero hay gastos. Hay unos recibos por pagar, hay, ayúdenme, unas pensiones, el arriendo, hay que hacer el mercado. Entonces la sabiduría que le está diciendo, no, la voluntad dice que viaje. Quiero mi voluntad. ¿Quién le gustaría irse ahorita para San Andrés? Ay, cualquiera, ¿cierto? La sabiduría nos diría, hijo, ¿tienes dinero? Sí, tengo 500. ¿Y el arriendo qué? ¿Los servicios qué? Entonces cuando nosotros oramos a Dios, nosotros debemos de tener sabiduría. Le pongo otro ejemplo. Estamos orándole al Señor. Señor, yo te pido que me regales un Mercedes 2013, 0 kilómetros. Póngale cuidado. Y entonces la sabiduría nos diría, hijo, ¿tienes trabajo para mantener ese carro? ¿Tienes el parqueadero? No, señor, no tengo parqueadero porque pago arriendo. Y resulta que quiero ese carro, me lo envían mañana y no tengo pase. No sé conducir. ¿Sí que hay que ponerle sabiduría? Y Dios no nos va a dar el carro porque sabe que no es lo correcto. Porque muchas veces mantener un carro es peor que mantener un hijo. Implica gastos. Los que tenemos carros sabemos de eso. ¿Qué es lo otro que debe estar involucrado cuando nosotros oramos? La fe. La Biblia dice que sin fe es que imposible que. Es decir, que si yo oro, lo mínimo que debo tener en esa oración es ¿qué? Fe, porque si yo no tengo fe en lo que estoy orando, no estoy agradando el corazón de Dios. Por ejemplo, Señor, yo sé que tengo esta dificultad, esta escasez, estoy pasando por esta dificultad, pero yo confío en ti, Señor. Yo tengo la plena certeza, la convicción de que tú no me dejarás en vergüenza, que tú harás un milagro en mí. Voy a ver pronto la respuesta porque creo en ti y en tus promesas. ¿Ahí qué hay? Y el Señor dice, no he visto fe en Puerto Rico como la de este hijo. Así como lo dijo en una ocasión Jesús, en Israel no he visto tanta fe como este hombre. Y eso se agrada a Dios. Entonces es indispensable que nosotros tengamos fe. ¿Quiénes se saben el Padre Nuestro? Todos, ¿cierto? Es muy normal que nos lo sepamos. Vamos a estudiar el modelo de oración. La oración, quiero que anotes esto. La oración debe convertirse en una relación familiar. Cuando oro, debo, 2 puntos. Ver a Jesús como un papá, Romanos 8:15. Cuando le digo que debo ver a Jesús como un papá, quiero decirle que Él quiere lo mejor para nosotros. Y ahí lo llama Abba, que traducido es papito. Él es nuestro Padre y Él desea que sus hijos le hablemos con ternura, como un Padre amoroso. Pero si vamos delante de Dios y a ver a Dios como un verdugo, con el látigo en la mano, no, nuestro Dios no es así. Y qué bueno que nosotros hablemos delante de Él con palabras tiernas. Papito Dios, en este día te doy gracias, papito Dios, porque me diste un alimento, porque pude salir a la calle y me guardaste del peligro con los buses, con una bicicleta, pude llegar a la casa bien. Estoy aquí en la clase porque tú me guardaste, pude ir a trabajar, etcétera, etcétera. Gracias, papito Dios. Entonces nosotros vamos delante de Dios. Vamos delante de Dios y tenemos que entender que vamos delante de nuestro Padre Celestial que nos ama. B, saber que tengo un Padre que tiene morada en el cielo. Pero el hecho de que Él esté en el cielo no significa que está lejos de mí. Él está ahí para atenderme, para escucharme. Yo tener la convicción de que cuando estoy orando, mi Padre me está escuchando, que está a mi lado. Entonces lo primero es que debo saber que tengo un Padre que está ahí. Segundo,
Saber que hay un Padre que tiene su morada en el cielo, pero que me está escuchando. Y sé, debo estar sano interiormente. Imaginen nosotros delante de Dios orando y con nuestro corazón lleno de amargura, nuestro corazón lleno de resentimientos, de odios. ¿Será que hay sanidad interior ahí? Entonces Dios, que dice: hijo, ve primero y ponte a cuentas con tu hermano, con tu familiar, tu hijo, tu esposa, etcétera, con el que sea. Te pones a cuentas, porque Dios desea que mi corazón esté sano. Yo personalmente, yo procuro, yo en eso me cuido mucho. Yo procuro estar bien con todo mundo. Y al que tenga que pedirle perdón, yo le pido perdón, porque yo a Satanás no le doy papaya. Ni a nadie le tengo resentimiento, a nadie. Pero yo le pido al Señor: Señor, guarda mi corazón, de que las personas que me han hecho daño, yo no tenga resentimiento contra ellas. Porque si yo quiero que mi oración llegue delante de Dios, yo tengo que tener mi corazón limpio. Porque si mi corazón no está limpio, tengo amargura, odio contra alguien, esa oración no pasa del techo. Ahora, Jesús, los discípulos se le acercan y le dicen: Rabí, maestro, enséñanos ¿a qué? A orar. Y Jesús les dice: listo, les voy a enseñar a orar. Pero escúchame bien, ahí está la oración del Padre Nuestro. Pero no es para que nosotros la cojamos como un amuleto. ¿Sí han dado cuenta que la gente del común comienza: Padre Nuestro que ¿Qué cree que pasó ahí? Nada. Y Jesús les dice: yo les voy a dar un modelo, que si ustedes descubren lo que hay en ese modelo, su oración va a llegar a los cielos cada vez que usted ore. Entonces Jesús les dice: yo les doy el modelo, pero ese modelo es para que lo practiquen, para que lo vivan. Entonces, en muchísimas ocasiones no le hemos puesto sentido a lo que decimos, y nos volvemos como la gente a hablar como loros, a repetir como loros. Entonces, cuando no hay un conocimiento profundo, caemos en unos errores fatales. Lo que nos está diciendo la Escritura aquí, nos está enseñando varias cosas que encontramos, o secretos que encontramos en el Padre Nuestro. Entonces nos dice que cuando nosotros vamos delante de nuestro Dios, lo primero que debe haber ahí es un periodo de alabanza. Y ahí detrás de la alabanza debe ir unido adoración. Que nosotros hacemos todo al revés. Pero es que nuestras oraciones no tienen respuesta. Porque ¿qué hacemos cuando empezamos a orar? Señor, yo te pido por el recibo de mañana, porque mañana se vence el recibo y se la soltamos al Señor toda. Y el Señor, en el Padre Nuestro, dice: no, así no es, ese no es el orden. Yo les voy a enseñar un orden que si ustedes lo aplican, antes de que ustedes terminen de hacer esa oración, habrá una respuesta en su oración. Entonces, lo primero que dice Jesús, de 7 principios que le voy a enseñar, que encontramos aquí en el Padre Nuestro, el primer principio es que debemos de entrar en un periodo de alabanza y adoración. ¿Sabía, mi hermano, que Dios es el ser más consentido que hay? ¿A quién le gusta que lo consientan aquí? Levanten la mano que les gusta que lo consientan. Bueno, la cambio entonces. ¿A quién no le gusta que lo consientan? Porque hay gente masoquista. A todos nos gusta que nos consientan. A las niñas les pregunto: ¿les gusta que las consientan? A mí en la casa me consienten mucho. Entonces, yo lo alabo por lo que Él hace. Por lo que Él hace. Por lo que hace en nosotros cada día, mostrándonos su grandeza, nos libra de peligros, nos provee, etcétera, etcétera. Entonces debo alabarlo por sus proezas, por lo que Él es. Y Él es como todopoderoso, el infinito. Y entonces, ¿por qué debo adorarlo? Por lo que Él es. ¿Será que en ocasiones cuando vamos a orar entramos así? Es que todo tiene un principio, un orden. Pregunto: cuando mi hermano se baña, abre la puerta del baño y abre la regadera y después de que se baña se quita los zapatos y la ropa. No, ¿cierto que no? No, ¿cierto que no? ¿El derecho cuál es? Nos preparamos, ¿cierto? Imagínese yo bañándome con gafas,
¿Cómo sería ese baño? ¿Ah? Terrible, ¿no es cierto? Entonces nos quitamos la ropa, nos quitamos todo, abrimos la ducha. ¿Hay un qué? Orden. Pues en la vida espiritual es lo mismo. En la oración debe haber un orden. Si nos ha pasado que hemos tenido la frustración que oramos y no vemos la respuesta, porque invertimos los términos. ¿Será que en medio de la dificultad lo alabamos? Lo que menos hacemos es que adorarlo. Muchas veces se va al servicio con una dificultad, un problema, y con la mano entre el bolsillo, y queremos que Dios nos resuelva la situación. Claro, Él es un Dios amoroso, misericordioso, y lo puede hacer, pero ese no es el orden. Si mi hermano empieza a adorar, Señor, yo no te voy a pedir nada, simplemente te voy a adorar. Te voy a adorar mientras voy en la calle, por la calle, mientras voy en el bus. Claro que no va a empezar allá, te alabaré. No. Que la gente dice, se le corrió el champú. No, yo no haga eso. No. Si tiene carro, ponga alabanzas en el carro en vez de poner vallenato venteado. Sí, ponga alabanzas que adoren a Dios. Y en la casita, mi hermano, la casa o es luz o es tinieblas, pero no puede las dos. Eso no le agrada a Dios. ¿Sí lo vamos a practicar? Amén. Dios pide de nosotros unas cosas y Él se compromete a hacer otras. Esta noche lo adora, si en la madrugada se levanta, adórelo. Mañana se levanta, adórelo. Y se va a dar cuenta cómo Dios lo va a sorprender. Se va a dar cuenta.